Lucía, por favor, ¿me puedes hablar un poco entonces sobre tu experiencia en el Parque de Bolívar? La experiencia en el Parque de Bolívar se da, en primer lugar, porque sentimos la presión de la censura. De alguna manera teníamos un camino, si se puede decir, abonado para esa experiencia en el parque, porque la Barca de los Locos siempre se caracterizó por buscar espacios no convencionales. Cualquier espacio era bueno para hacer una obra, porque decía el fundador de la Barca de los Locos, Bernardo Ángel Saldarriaga, que el espacio principal del teatro estaba en la conciencia. Entonces, consecuente con eso, una sala, un comedor, un corredor, donde hubieran 2 o 3 personas dispuestas a ver una obra, estaba la Barca allí dispuesta a hacer la obra. Nos entusiasma mucho hacer teatro y por eso la necesidad siempre de saltarle a la dificultad. Hay que dar siempre, buscar en la imaginación y establecer nuevos espacios, nuevos sitios, otras personas, que el teatro llegue a sitios impensables. La experiencia en Urabá fue un aliciente, fue como una energetización de todo el cuerpo, de nuestro pensamiento, porque encontramos tal respuesta en Urabá, que básicamente es una zona que siempre ha sido vista como una zona roja, con muchos conflictos sociales, con mucha mezcla de poblaciones, básicamente es negra, pero llega mucho comerciante porque es la entrada también al mar, al océano Atlántico, al Chocó, a Panamá. Es una puerta abierta. Cuando hicimos allí La Monja, Ni héroes ni mártires, Aúllan los lobos, sentimos que la gente respondía, que se emocionaba, y ante todo el teatro es emoción, es pasión. Llegamos a Medellín y Bernardo comienza a recorrer la ciudad buscando espacios nuevos para el teatro y ve que el Parque de Bolívar, que en ese momento era un parque central para la ciudad, donde llegaban gente de todos los estratos, de todas las condiciones, con todos los pensamientos cruzados. Además de eso, había grupos religiosos discutiendo sobre si Dios tenía los ojos blancos o azules, o si Jeremías, o en fin, o si el Antiguo o el Nuevo Testamento, y eso congregaba un grupo de personas dispuestas a escuchar esas discusiones. Y además tiene un escenario hermoso. En ese momento el Parque de Bolívar está en remodelación, pero en ese momento disponía de lo que llamamos la rotonda, donde la banda de la Universidad de Antioquia tenía una presentación todos los domingos. Habían una serie de antecedentes, la misma ubicación geográfica, ser el centro de la ciudad, tener la iglesia metropolitana en el fondo, la policía a un lado, en fin, tener como todos los elementos que conforman la sociedad ahí dispuestos, nos llevaba a que nuestras obras, que básicamente tienen que ver con esa mirada total sobre la sociedad, sobre la ciudad, sobre el país, sobre el mundo, encontramos que ese era el escenario perfecto para llegar con las obras, y de una vez arrancamos con una de las obras que podríamos decir son difíciles por el pensamiento religioso de la ciudad, por el pensamiento político que la obra contiene, y además en ese momento nos faltaba uno de los personajes de la obra, que es el Cristo. Sin embargo dijimos, vamos a atrevernos, vamos a vivir esta aventura con todo lo que venga, con lo que la aventura nos arroje. Y somos Barca de los Locos, estamos dispuestos a navegar en aguas difíciles, con tormentas, con toda la naturaleza en contra, vamos hacia allá. Y fuimos al parque y encontramos que esa obra pegó inmediatamente. Incluso tomamos un mendigo como espectador, como Cristo, un espectador mendigo, que lo colocamos en actitud participante, y verlo allí era muy emocionante porque era un personaje, en nuestro lenguaje podemos decir cagado, como se dice, oliendo mal, pues con lo que da la calle, porque la calle es de todo tipo de personas, de los que no tienen dónde pasar una noche, dónde bañarse, no tienen sino sus harapos. Y fue un Cristo que fue muy significativo porque era un Cristo harapiento, que olía mal, pero cuando uno está en teatro, los olores son los olores que arrojamos los seres humanos, que en el momento los perfumamos, pero que en esencia olemos mal cuando nos desconectamos, cuando perdimos la humanidad. Entonces ese personaje se sintió tan bien como Cristo, que lloraba en escena. Entonces para mí esa experiencia fue inolvidable, porque tomamos al personaje que era
el ser de la calle. Y a partir de allí continuamos con la experiencia, con las diferentes obras, y a medida que nos íbamos presentando a Bernardo, que es nuestro dramaturgo, se le iban ocurriendo cosas. Pues él tiene una capacidad tenía una capacidad, porque ya murió, una capacidad de estar siempre escribiendo sobre el momento. Lo inundaban imágenes y las desarrollábamos. Entonces, por esa razón nosotros no repetíamos obra, siempre estábamos haciendo una obra distinta, partiendo de un texto poético, porque para Bernardo aunar la poesía y aunar también la gestualidad, lo que el cuerpo arroja, sus posibilidades e imposibilidades, porque tenemos que partir del hecho de que estamos amarrados. Entonces, ¿cómo soltar un cuerpo que siempre ha estado maniatado? ¿Cómo darle paso a una expresión que sea de verdad, que no sea montada? ¿Cómo romper con la pose? ¿Cómo establecer las relaciones con todos esos seres que se acercan, inquietos por ver qué estamos haciendo? Entonces, es tener una disponibilidad total del organismo y de la mente, abrirnos de tal manera que podamos llegar a cada uno de los espectadores que nos rodean, y que ellos no se sientan espectadores, sino que tengan una participación activa dentro de la obra, y que no se sientan coaccionados, que se puedan reír cuantas veces quieran, decir las palabras como siempre hablan, si se les vino un hijo de puta, lo que sea, si se quieren montar el escenario, que se monten. Es dar paso a una libertad, porque eso fue lo que proporcionó el Parque de Bolívar, la libertad del actor, que siente que nadie le está determinando cuánto tiempo puede estar allí, ni qué puede llevar al escenario. De hecho, nosotros partimos de un teatro ritual, que así mismo lo llevamos al parque. Nuestras escenografías son casi que nulas, es básicamente el movimiento corporal. Las obras de Bernardo llevan a una disposición tal que el cuerpo establece su propia danza, y la palabra también estalla, porque hay que hacer que la palabra no se convierta en la sola preocupación por la dicción, o porque tienes que ser demasiado lenta o demasiado rápida, sino que el texto te lleve a saltar sobre él. Y si tienes todas las posibilidades de improvisar, bueno, está ahí la improvisación al alcance de la mano, tanto a nivel del texto como de la géstica, y tanto al hecho de que uno se descomplique con el espectador y se olvide que es espectador y lo sienta como ese actor que lo está alimentando a uno, que le está dando su sangre, sus nervios, para que la obra crezca, porque se trata es que las obras se dimensionen, que no se queden chiquitas y que no se infantilicen. ¿Qué otras obras dentro de este periodo recuerdas? Sí, recuerdo Agnus Dei, y la recuerdo particularmente porque en los 90 Medellín estaba viviendo una situación de violencia tal que no solamente cuando trotábamos encontrábamos los muertos, sino que también eso era como ese hálito de la muerte reinaba por todas partes, no se quedaba en los cadáveres que uno tenía por yo no digo que posibilidad, porque nosotros trotábamos y nos tocaba saltar sobre ellos. Fue un momento muy difícil para la ciudad. Entonces a Bernardo se le ocurre llevar a escena una obra como Agnus Dei, que parte de la muerte con su símbolo, con la guadaña, con capas negras, con el ritual que siempre hacemos, que son las velas, el incienso, el túmulo del muerto. Tomar a un espectador, llevarlo a escena y empezar a hablar sobre la muerte, sobre lo que la ciudad está arrojando. Entonces, para mí, Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que es una obra fúnebre, nos da toda esa posibilidad de sentir qué está pasando por la ciudad, y que los espectadores sientan cómo la muerte también los está atravesando. ¿Eso en qué año fue? Eso fue sobre los 90, pues toda la época de los 90 fue una época dura, porque habían enfrentamientos entre la policía y Pablo, luego posteriormente los paramilitares con los hermanos Castaño y el cartel de Cali sobre Pablo, y eso fue trágico, realmente trágico. Entonces esa tragedia era la que vivíamos en escena y la que sentían los espectadores. Además nos acompañábamos del elemento que causaba las muertes, que era todo tipo de armas. Entonces nosotros sacábamos a escena un revólver o varios revólveres con sus dispositivos,
con sus totes o lo que fuera que sonara. Entonces eso era muy dramático, porque en escena nosotros decíamos, bueno, ¿quién ha disparado tan a quemarropa? ¿Quién dispara en Antioquia y en Medellín tan a quemarropa? Regresen a sus casas y no cuenten nada de lo visto y oído, ni a sus hijos, ni de estos a sus nietos. Castidad para una eternidad que nos toca vivir y soportar. Los cadáveres serán velados aquí por una infraestructura de mentiras. Acomoden sus bestialidades. Y la muerte era asumida por un actor magnífico que murió en el 95, que era Quique Márquez, que acompañaba todo con improvisaciones y con su capa negra como una especie de vampiro calvo desplegaba toda su genialidad. Y ya Bernardo era el oficiante y yo era la mujer que acompañaba al oficiante en esa danza macabra, porque es una danza macabra cuando uno tiene la muerte y ha pasado sobre tantos cadáveres jóvenes de todos los tipos. ¿Qué recuerdas del público de esos años? Ese público se puede observar sobre todo en este documental que vas a tener oportunidad de ver, que se llama Otros Decires, Otras Reconditeces, porque ese público de los 90 era un público que reía, que lloraba, que se agitaba, que no tenía compostura, porque eso era lo bello, que en la calle nadie guarda las proporciones, todos son desmesurados. Además, en ese momento se olvidan que tienen familia o que tienen una religión determinada o una política, sino que se contagian de la locura que crean esas palabras que escribía Bernardo. Entonces es un trastorno. Por eso alguien en un escrito en El Colombiano escribió un artículo diciendo: la locura navega en el parque. Y además de esa época fue tan fuerte la presencia de público tan diverso que yo todavía me encuentro personas que me dicen que trabajan en los bancos o son celadores o son vigilantes o venden lo que sea, y me saludan y me dicen, bueno, yo lo recuerdo tanto del parque, me impactaron tanto. Y entonces uno siente cuando se encuentra con esas personas o gente que ya es adulta y me dice: yo iba al parque chiquito, yo me iba en patines o en todo caso yo aparecía allá en las condiciones que tuvieran. Incluso los grupos de rock como Frankie ha Muerto, que precisamente su nombre parte de que a él le hicieron desaparecer un hermano. Él era uno de los muchachos jóvenes que iba al parque y precisamente tomó uno de los textos de una obra que se llama La Danza del Averno, que también surge al calor del parque, porque al que tiene se le añadirá más, y aquel que no tiene, lo poco que tenga le será quitado. Entonces ese texto a él se le quedó grabado de adolescente y lo introduce en una de sus canciones de rock. Es un grupo también muy representativo en la ciudad, Frankie ha Muerto. Lo mismo un grupo que conocimos, Desadaptados, de música punk, que también nos acompañó con mucha frecuencia en el parque. ¿Se tocaban la música? No, ellos nos acompañaron como adolescentes, como espectadores, pero luego nos invitaban a que participáramos con ellos en sus conciertos. Por ejemplo, Desadaptados nos llevó a Castilla precisamente a participar de un acto contra la muerte. Hicieron todo un ritual con un catafalco, porque en ese momento en el barrio de Castilla se estaban matando demasiados jóvenes. Entonces uno acompañaba a esos grupos. O sea, ellos nos acompañaron en principio como espectadores jóvenes, y luego ya los encontrábamos como músicos ya con su banda, y seguíamos y seguimos todavía teniendo una relación con ellos. ¿Qué relación ves o qué diferencias ves en el público a través de los años? Eso es una cosa dolorosa. Para mí es doloroso hablar de las diferencias de presentarnos en el Parque de Bolívar este año a cuando nos presentábamos en 1984, porque aproximadamente del 84 hasta el 2000 y pico, 2005, 2007, el parque era un territorio de todos. Realmente lo que significa el parque, ese pulmón, que no solamente es un pulmón con sus árboles, con su vegetación, sino que además era un pulmón en el sentido del contacto de toda una población que no se diferenciaba la una de la otra. Entonces, sentir que se podía lograr esa unificación a través de una obra de teatro,
para uno era asombroso, que llegara el universitario o el mendigo, o que llegara la puta, o el que vendía los confites, o el policía también que llegó y se hizo amigo de nosotros. En fin, se perdía la condición de las jerarquías y de los condicionamientos sociales que nos separan, sino que se llegaba a formar ese cuerpo que todos aspiramos, que es la utopía. La utopía es que como humano no nos perdamos, que dejemos de estar posando pues y que la cuestión económica o la cuestión de que ya tengo un puesto, tengo asegurado mi vida, ya tengo mi futuro asegurado, tengo casa, carro, beca, viajes, eso se rompía. Uno aspira a que eso se rompa y aspira a que el teatro logre esa parte de humanización, porque si por algo propongo en este teatro es por la humanización, porque hoy no sucede. Yo siento que hemos entrado en una fase de mucha frivolidad. Hay algunos jóvenes que se dan cuenta de eso y por eso nos buscan y nos dicen, sabemos que este medio nos está aniquilando, no perdamos de vista nuestras posibilidades de libertad y de sentimiento. Por eso nosotros participamos con ellos en algo que ellos llaman las ferias anarquistas, que son ciertos carnavales a la manera de ellos, donde se dan a conocer libros escritos por ellos de una manera artesanal, y se dan también teatro, música. Hemos encontrado en ellos apoyos, también muchachos que están haciendo sus pinitos con las cámaras y dicen, nosotros no sabemos mucho de esto, tenemos que alquilar las cámaras para hacer este encuentro con vos, que sos como la sobreviviente de la barca, pero hagámoslo porque, mire, ya se murió Bernardo, no sabemos cuál sigue, pues, quién está en lista, porque la muerte es inesperada. Yo siempre, cuando Bernardo hablaba tanto de las obras, no solamente en su poética, sino también en los textos, aunque se hable de eso, uno nunca llega a estar preparado para ella. Entonces, para mí fue muy fuerte la muerte tan inesperada de él, porque una muerte nunca se anuncia. Entonces, eso vienen buscando también los muchachos, y en el parque encontramos que hasta el 2007 era esa pulsión de vida y muerte, porque es que las pulsiones son así, simultáneas, vida y muerte, carcajada y llanto, todo eso es, las contradicciones en el teatro son el alimento vital que hace que se sienta vivo, porque abogamos por un teatro vivo. Entonces, hasta ese momento sentimos eso, que hasta el 2007, que nosotros nos tomamos el parque, en ese momento las municipalidades no intervenían en que este espacio es del municipio, esto tiene este sello, entonces deben traer el permiso, háganlo, ¿cuándo lo van a traer? En ese momento no pasaba eso. Llegaban grupos de música de Perú, de Ecuador, mimos, payasos, culebreros. Sí. Eso pasaba. Si hay una palabra que te define, ¿qué palabra es esa? El delirio. El delirio. ¿El delirio que has tenido siempre? El que encontré al hacer teatro. Porque antes era una persona con sueños, pero la docencia te crea unos apergaminamientos, aunque no quieras, porque tenés que tener una metodología, usar unas herramientas pedagógicas, y este teatro rompe contra la pedagogía, contra el hablar de tal o cual manera, que te entiendan, sí, pero si la pasión lo lleva a uno a desbordarse y a hablar más rápido que de costumbre, yo prefiero dejarme ir a poner el pensamiento que me detenga, porque el pensamiento lo detiene a uno, y la racionalidad es fatal. Y este teatro aboga por una conciencia, sí, pero sin la razón lógica, porque eso nos ata, no permite que uno se descargue, uno se vuelve como todo el mundo, con una máscara, con la misma expresión facial, con unas palabras de conveniencia, y la lucha es contra eso, contra la cotidianidad. Muchas gracias, Lucía.